Después del gran final del manga, Bleach recibió una continuación en un aparente capítulo especial que busca explorar el único mundo que existió desde siempre, el infierno. Ya analizamos la trama que podría traernos este posible arco, así como qué personajes regresarán y quién sería el gran villano a vencer. También vimos los bankais que podríamos ver liberados, bankais que jamás vimos en el manga, claro, pero hoy vamos a hablar sobre el origen y el pasado que nos podrían contar, como el del primer Gotei 13, y qué giros de trama podríamos esperar. Así que por todo esto y mucho más, hoy hablemos de las revelaciones que nos podrían traer en el arco del infierno de Bleach. El capítulo especial del manga de Bleach presentó un pequeño arco que se le conoce como los aullidos de las fauces del infierno, que ocurre muchos años después de los eventos sucedidos en la Guerra Sangrienta de los 1000 años, donde Yhwach, el rey Quincy, fue derrotado. Pero algo interesante que presenta este capítulo especial es que mencionan a Sasuke Aizen y Yhwach como dos seres cuyo Reiatsu era tan grande que mantenían un equilibrio necesario para que las puertas del infierno se mantengan cerradas. La desaparición del Reiatsu de Sasuke Aizen y la derrota de Yhwach ocasionaron que estas puertas comiencen a ceder, porque además los capitanes del Gotei 13, sin saberlo, estuvieron enviando a sus compañeros capitanes fallecidos directos al infierno. Es decir, seres con un gran poder fueron enviados allí, provocando que el equilibrio se rompa. Por cómo presentan este arco del infierno, no parece que vaya a quedarse como un simple capítulo especial. Igualmente es importante aclarar que no está confirmado oficialmente que vayan a continuarlo, pero Tite Kubo, el autor del manga de Bleach y el responsable de este capítulo especial, jamás responde ninguna pregunta que los fans le hacen sobre el origen de ciertos personajes, el paradero actual de algunos o el pasado de otros. Claro, si todo lo anterior está ligado al tema del infierno, como si ocultara algo en lo que está trabajando. Pero esto, claro, es una hipótesis, pero una que todos los fans tenemos. Anteriormente hablamos sobre la posible trama que nos podrían traer un nuevo antagonista que funcione no tanto como villano, sino como una fuerza primordial, tan antiguo como el mismo Rey Espíritu. A este ser aquí en el canal lo llamamos Lucifer, un ser que gobierna el mundo que existió desde siempre, el infierno. Y por supuesto también hablamos sobre los bankais que veríamos en acción durante este arco si llega a realizarse. Al regresar personajes como los primeros capitanes, habría una gran posibilidad de ver los bankais de la primera generación o el de personajes que actualmente estarían al 100% de sus aptitudes físicas como Ukitake Yoshiro. Pero hoy venimos a desentrañar las revelaciones que nos traerá este arco, cómo estarían relacionados los clanes nobles, por ejemplo, y qué giros de trama nos dejarían. Así que deja tu like todopoderoso si te está gustando esta serie de videos y por supuesto suscríbete para seguir disfrutando de más videos así y de paso nos acercamos a la meta de los 90.000 suscriptores. Ahora, una vez suscrito, pónganse cómodos y vamos a empezar con las revelaciones del arco del infierno. Hay detalles que pasan muy desapercibidos en este capítulo especial, que si bien es muy corto dejan muchas preguntas abiertas y hay algo que muchos fans no mencionan tanto como se debería, y es quiénes son los que se presentan al inicio del capítulo y al final. Muy atentos. Cuando Kazui Kurosaki lleva a esa alma de Karakura al portal, el niño abre un portal aplaudiendo 3 veces, dando 2 reverencias y aplaudiendo una tercera vez, pero este portal no lleva a la sociedad de almas. Quizá algunos pensaron que era una puerta al Gotei 13, pero no. Esta es una puerta directa al reino del infierno. Lo notamos porque en este capítulo especial lo caracterizan por tener dientes en ambos extremos como si fuera una boca gigante. Y cuando lo hace, el autor hace hincapié en la cara de Kazui, un rostro de absoluta inocencia y confianza que le dice al hombre, tranquilo, todos están allí. La gran pregunta aquí es,
¿Quiénes son esos a los que él menciona? Porque hay una cosa también además de esto, que destaca de este portal. Kazui ni nadie puede ver qué hay detrás del portal, a no ser que se sumerjan parcialmente. Por lo menos así lo da a entender el capítulo. Cuando Sayelaporro sale del portal, se ve como si atravesara una membrana, no como un portal espiritual. Esto significa que Kazui quizá, solo quizá, tuvo que entrar o asomarse brevemente. Esa es la posibilidad número 1. La número 2 es la más interesante y está relacionada con lo que sucede al final. Vemos que Kazui pasea por las calles de Karakura cuando ve a las mariposas infernales y de repente sus ojos se iluminan y él sonríe feliz. Aquí hay un detalle. Los ojos de Kazui tienen un destello peculiar que no son característicos de este personaje. Verán, durante el capítulo nos muestran que tanto las criaturas del infierno como Sayelaporro tienen detrás suyo una aureola que está en su espalda. Es un círculo blanco que brilla. Ahora, cuando vemos a Kazui al inicio no tiene ese detalle en sus ojos, pero al final sí que los tiene. ¿Qué nos está diciendo el autor? Por la cara de felicidad y el reflejo en sus ojos, Kazui está viendo a alguien que él ya conoce, que quizás sea quien lo estuvo visitando, dándole instrucciones exactas de cómo abrir estos portales. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Es un personaje que ya conocemos? Pero si así lo fuera, es poco probable, ya que los personajes que fallecieron durante la guerra jamás llegaron a conocer a Kazui. Así que solo podría ser un personaje que apareció y se presentó ante este niño para ganar su confianza. Ahora, este detalle que nos mostró el autor con el hijo del protagonista pasó muy desapercibido y fue poco comentado, pero algo que sí llamó la atención es lo siguiente. Cuando están en Karakura los tenientes y Kurosaki, todos hablan como si nada, pero ahí aparece Ichika, la hija de Renji y Rukia. Una simple Shinigami, pero aquí el autor hace otra cosa. Nos muestra que quizá no es una simple Shinigami, sino el fruto que desencadena una anomalía peculiar, porque ella logra sentir, siente una presencia siniestra en el lugar, y nadie más la siente, solo ella, porque cuando ella se da cuenta de eso, mira arriba y ve a una criatura parada con todos los tenientes. Aquí hay que aclarar algo muy importante. No es que esta criatura solo pudo verla Ichika, no. Todos podían verlo, solo que estaban de espaldas, y su presencia era imperceptible para todos, menos para un solo personaje. Así es, Ichika. Ella lo sintió antes que todos y lo notó, y es que más adelante Omaeda les dice a todos que los monstruos no tienen Reiatsu. Pero algo sí que tienen, porque Ichika, la hija de 2 segadores de almas, sintió esta presencia. Y es que también hay una teoría muy antigua entre los fans de Bleach que dicen que Rukia Kuchiki y el motivo por el cual llegó a la Sociedad de Almas está relacionado directamente con el infierno. Pero ustedes, ¿qué creen sinceramente? ¿Podría la hija de Rukia y Renji ser algo más que una simple Shinigami? ¿Acaso ser la hija de 2 Shinigamis hace que tenga una conexión con el reino del infierno? Los leeremos en los comentarios porque es un tema muy interesante sin duda. Ya vimos que Kazui e Ichika son 2 personajes que se llevaron los mayores misterios de este breve capítulo especial. Kazui por la facilidad con la que se conectó con el infierno, e Ichika porque sintió la presencia de los monstruos aun cuando tenientes no podían sentirla. Pero estas revelaciones podrían presentarse con algo más, algo que relaciona a los clanes nobles. Así que vamos con el pasado y el origen. Cuando los capitanes están reunidos enfrente de la tumba de Ukitake, los fuegos fatuos del infierno empiezan a manifestarse y Kyoraku se da cuenta de que la superstición que escuchó podría ser cierta, y les cuenta sobre esto a los capitanes, que existía una unidad, una palabra usada por los nobles llamada Rei, que usan para medir la cantidad de Reiatsu que reside en el cuerpo de un Shinigami que está compuesto por Reishi.
Los Shinigamis normales tienen un rey de 20, los tenientes un rey de 4 o 5 y los capitanes un rey de 3 o superior. El ritual que ellos estuvieron realizando se llama el Festival del Ritual de las Almas y permite que el Reishi del cuerpo del fallecido regrese a la tierra de la Sociedad de Almas. Pero aquellos con un rey de 3 o superior no pueden hacer esto por el enorme Reiatsu que tienen. Por ello, el ritual da un resultado distinto con sus cuerpos, los envía directo al infierno. Ahora, es bien sabido que la Cámara de los 46 son la mayor porquería que existe en el Gotei 13, y son en su gran mayoría, si no todos, nobles que ocupan sus lugares en la Cámara de los 46. En las novelas y en el manga se nos muestran que estos siempre piensan en su propio beneficio, y quizá en dicho arco especial no sea la excepción, ya que Kyoraku menciona a los nobles como un grupo de personas que usan este término, rei, para medir la concentración de Reiatsu. Y es curioso porque ese término lo cuenta como si los capitanes jamás hubieran escuchado del mismo, como si alguien de alto rango o que pertenece a un clan noble puede saber. Y aquí es donde entraría el pasado del Gotei 13 y el origen real de todo esto que conocemos. El primer Gotei 13, compuesto por los Shinigamis con un rey de 3 o superior, fueron los primeros capitanes que conoció el Seireitei, y por ende cuando fallecieron fueron enviados al infierno con el ritual. En el anterior video mencionamos que este ritual quizá haya sido impuesto entre los Shinigamis por un impostor, un traidor que sería la mano derecha del rey del infierno. Nosotros pusimos a Hyotsube Ichibei, el ser más antiguo y del que casi todos sospechamos, pero quizá el responsable podría pertenecer a un clan noble, alguien que conozca la verdad y que aprovechó que Yamamoto, un Shinigami muy poderoso, quería comenzar a reclutar a los capitanes para la guerra contra los Quincy, aprovechando esta situación para inculcarlo en la academia, un ritual para purificar los cuerpos de los caídos y devolverlos a la tierra de la Sociedad de Almas, sin mencionarles claro que con los capitanes sucedería algo distinto, quizá para preparar el escenario para un evento futuro que terminaría sucediendo después de los eventos de la Guerra Sangrienta, la llamada ruptura de las puertas del infierno o el colapso de las puertas del infierno. Aquí el arco nos podría mostrar cómo Yamamoto fue uno por uno buscando a los miembros fundadores, completando los 13 puestos, conociendo más de la historia de cada uno, y de paso revelando el origen de algunas ideas de la Academia de Shinigamis y mostrándonos quién o quiénes pusieron esas ideas para favorecer al reino del infierno. ¿Ustedes qué creen? Vamos a abrir una encuesta ahora mismo porque este tema sí queda para debatirlo. ¿Quiénes creen que serían los responsables de este ritual? ¿Algún clan noble o un grupo de nobles que serían los medios antagonistas de la historia? ¿O es alguien de la División 0 como Hyotsube Ichibei? No te olvides de dejar en los comentarios también tus teorías sobre esto porque será muy interesante de leerlo entre todos. Ahora, pasemos al tercer punto y es algo que recientemente fue mencionado en la comunidad de Bleach. El origen del infierno. Esta parte de la historia de Bleach es una de las más desconocidas, se sabe muy poco, de hecho lo único que sabemos es lo que se menciona en el capítulo especial. En el manga se lo mencionan pocas veces, pero recientemente el autor dejó picando algo, y es bien sabido que siempre evade las preguntas relacionadas al infierno, pero esta vez un fan plantó una pequeña trampa. En la pregunta número 849 del Club Outside le preguntaron lo siguiente: ¿el Shinigami que creó el Kido fue asignado a la División 0? ¿Acaso falleció? Y Tite Kubo dijo: no pertenece al Escuadrón 0, pero el resto de la historia es un secreto. ¿Y por qué llama la atención algo sobre el Kido? Porque la traducción literal de Kido es arte demoníaco, y claro, es algo curioso porque el Kido es algo único que fue implementado en la Sociedad de Almas, incluso en su tiempo era una división. Pero,
¿Y si el Kido fue creado por alguien que perteneció al infierno? O mejor aún, un Shinigami que investigaba al infierno y que ahora ya no está en ninguno de los 3 reinos sino en este lugar. El simple hecho de pensarlo es para debatir mucho porque el Kido es importante, se enseña en la Academia de Shinigamis, así que por ende el que lo hayan inventado tuvo que ser un gran aporte a la sociedad de almas. Entonces, si fue así, ¿por qué no pertenece a la División Zero y por qué Tite Kubo no quiere dar más detalles de esta historia? Quizá porque quiere contarnos eso más adelante, porque el Kido es una de las disciplinas menos explorada de Bleach. Nosotros hicimos un video recopilando todos los Kidos, Hados, Bakudos y Kaidos, incluso los Kidos prohibidos, y pueden ir a verlo terminado con este video, claro, pero solo tiene un video, a diferencia de las Zanpakutos, los Bankais o las Resurrecciones, y en el capítulo especial mencionan también a las mariposas infernales, otra cosa que tiene la Sociedad de Almas cuyo nombre también es una referencia al infierno. Es bastante interesante cómo un solo capítulo especial pudo dejar tantas preguntas y tantas posibilidades de sorprendernos con historias de orígenes. Literalmente este arco, si llega a hacerse posible, respondería a muchas dudas que nos quedaron del mundo de Bleach, y Tite Kubo está guardando muchos secretos para revelarlos más adelante quizá. El origen de la División Zero, el pasado de Urahara Kisuke y el encuentro de Yamamoto con Unohana son cosas que él quiere contar algún día porque fue dicho por él. El paradero del resto de espadas, el creador del arte demoníaco y otras preguntas siempre dice que son un secreto, y esto solo hace crecer más el hype de que este capítulo especial no fue más que un testeo por parte del autor para que los fans demuestren cuán interesados están en un arco nuevo, porque el arco de la Guerra Sangrienta fue criticado bastante, pero después del 2022 la adaptación le hizo justicia y los fans quieren ver más, porque vieron de lo que Tite Kubo es capaz de contarnos, tiene libertad y comodidad absoluta. Hoy analizamos qué revelaciones nos podrían traer este arco especial si llegan a hacerlo posible, así que déjanos tu like todopoderoso, recuerda que dibujamos a Pérnida para que lo hagan, y más importante, suscríbete para seguir disfrutando de más videos así y los que vendrán en esta serie que ya cuenta con 3 videos hablando del arco del infierno. Y si vemos un buen apoyo, continuaremos teorizando porque aún quedan algunas cosas que son importantes de debatir y analizar. El arco del infierno, si bien no está confirmado, es un sueño que muchos fans queremos ver. Este capítulo especial introdujo perfectamente el conflicto de un arco que tiene mucho potencial, y quizá, solo quizá, podamos descubrir en algún momento las revelaciones oficiales que nos traerá la posible continuación de los aullidos de las fauces del infierno de Bleach. Muchas gracias por ver este video. Antes de irte, recuerda dejarnos tu like todopoderoso y suscribirte, que eso nos ayuda mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes encargarnos comisiones personalizadas al estilo de Bleach como ves en pantalla. Una página de Facebook donde siempre actualizamos las noticias y avisamos de los futuros videos. Y un servidor de Discord para charlar con más fanáticos de Bleach. Los enlaces directos estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.